Shalom comunidad, somos Angélica Barbosa y John Acevedo. Hoy tenemos el honor y el placer de poder compartir esta porción de la parashá en casa. La porción que nos correspondió es la parashá 22, Vayatgel, que junto con mi esposa vamos a poder compartir hoy con ustedes. Bueno, para empezar vamos a hacer una oración para que sea el Padre Eterno quien nos guíe en esta enseñanza y no seamos nosotros hablando en nuestras fuerzas. Abacados, Padre Eterno, te damos gracias por darnos el tiempo y la oportunidad de hoy estar aquí frente a tu comunidad, Padre Eterno. Te pedimos que seas tú en medio de esta enseñanza, permitiéndonos entender tu palabra y que cada cosa que hoy se hable sea guiada por ti. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Bueno, la parashá que nos correspondió, como ya lo dijo mi esposo, es la parashá número 22, que es la parashá Vayagel, que significa e hizo que se reuniera. Esta parashá va del capítulo 35 al capítulo 38 de Shemot y se complementa con la Haftará Primera de Reyes 7, del 40 al 50. Entre los temas principales que encontramos en la parashá está el Shabbat, las ofrendas, el corazón del siervo, la construcción del Mishkan y sus utensilios. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de la parashá y luego entraremos a hablar de unos temas que llamaron nuestra atención a medida que íbamos haciendo el estudio. Entonces, la parashá empieza Moshe convocando al pueblo y haciendo énfasis en la importancia de guardar el Shabbat como un día especial para encontrarse con el Eterno. Él habla de la importancia de cumplir y como consecuencia de no hacerlo está la muerte. Después, Moshe invita al pueblo a realizar ofrendas. Entonces, las ofrendas están dadas para poder construir el Mishkan. Estas ofrendas deben darse de corazón, no deben ser obligadas. Y entre estas ofrendas están los siguientes elementos. Está el oro, la plata, el cobre, la laña teñida, de púrpura y rojo, el pelo de cabra, las hierbas y piedras preciosas. Todos esos elementos se recogen para construir el Mishkan y llega un punto en que en medio de esta ofrenda, llega a un punto en que son abundantes y pues ya Moshe tiene que decirle al pueblo que no va a recoger más porque es suficiente, recoge demasiada ofrenda, entonces hasta ahí es necesario. Teniendo ya los elementos, se empieza a escoger las personas indicadas para construir el Mishkan y aparecen dos personas que tienen ese talento artístico que son Basalel y Aholiab. Son dos siervos que tienen esta habilidad y son los encargados de liderar la construcción del Mishkan. Además de construir el Mishkan, pues también está la construcción de diferentes utensilios que van dentro del Mishkan y son el arca, la mesa y el pan de los rostros, la menorá, el altar de oro y el incienso, el aceite de unción, el altar de los holocaustos y el atrio. Entonces, digamos que en general la parashá trata de esta construcción y pues vamos ya ahora a entrar a hablar de unos elementos que llamaron la atención en medio de nuestro estudio. Sí, cuando empezamos a estudiar sobre esta parashá, revisamos varias fuentes, revisamos varios estudios de rabinos que han hecho alrededor de esta parashá y para nosotros como familia pues nos tocaron varios temas. Es muy importante y llama la atención que en esta parashá se menciona sobre toda la construcción del Mishkan, toda la construcción del tabernáculo, los utensilios y demás aspectos que son muy importantes pues para toda la liturgia y para todo el proceso de ceremonia, de celebración y comunión que tenemos con el Eterno. No obstante, si bien una porción importante dentro de esta lectura se concentra en estos aspectos, todo parte y todo nace del Shabbat. El Shabbat es lo que antesala o lo que antepone el Eterno a la construcción de estos aspectos. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar en esta parashá y le pedíamos al Eterno que nos ayudara para saber cuál era el mensaje que debíamos transmitir y cómo esto también es de edificación para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para todas las personas que nos están alrededor, encontramos que el tema de Shabbat realmente es muy relevante.
Tanto así que en la escritura, como bien lo mencionaba mi esposa antes, si nosotros vamos a Shemot 35, en, en la porción de esta palabra se habla de que 6 días nosotros debemos trabajar y el séptimo día nosotros debemos descansar. El sábado será para ustedes un día de reposo sagrado al Señor. Quien haga algún trabajo, él será condenado a muerte. Entonces, cuando nosotros veíamos esta palabra y veíamos este mandato, todas las cosas y todo lo que el Eterno y Dios tiene para nuestras vidas es para bien. Pero cuando en este momento que se habla de cosas tan importantes como son el arca, como son el lugar santísimo, como lo es la menorá para todos nosotros, de acuerdo a la fe que profesamos, pero si antes pone el Shabbat, eso tiene un mensaje de fondo. Eso tiene una situación que nosotros como creyentes, como siervos del Eterno, tenemos que entender y tenemos que comprender. Y es un mensaje que seguramente ya ha llegado a ustedes por diferentes caminos. En esta semana, cuando nosotros lo estábamos estudiando, nos tocó realmente en nuestro corazón, y es que la obra no debe ser más importante que el creador de la obra. Es decir, el tabernáculo, el Mishkan, es una obra, es un propósito, es una labor que el Eterno nos está poniendo, pero jamás por el cumplimiento de esa labor o de ese deber debemos perder de perspectiva de quién lo hizo y para qué lo hizo. Antes de que nosotros entráramos a ese propósito, antes de que nosotros nos lancemos a construir el tabernáculo, el Mishkan, debemos estar en comunión con Dios. Y por eso, en el análisis, en la reflexión y en la lectura que nosotros hacíamos, pues se debe anteponer el Shabbat. Muchos creyentes en mi crecimiento espiritual personal, siempre he buscado mucho sobre el propósito, sobre cómo debe ser la manera para servir, en dónde yo debo enfocar mi esfuerzo para poder agradar al Eterno, para poder estar cerca de su presencia simplemente porque en mi convicción y en mi amor yo deseo estar ahí. Pero esta paracha nos tocaba mucho porque a veces ese propósito o esa labor es parte del plan del Eterno, pero por encima de eso, Él quiere que estemos con Él. Y por eso nos pide un momento en la semana que nos alejemos de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros deberes, de todas las circunstancias que nos lleven en el día a día, para que simplemente nos concentremos a estar en su presencia. Entonces, esto nos traía también muchas confrontaciones personales en el sentido de que a veces eso pasa con el Eterno y pasa con nuestras familias. Yo como padre, como proveedor de mi casa, tengo la obligación de traer la parnasa, traer la provisión. Y para ello trabajo. Y tengo un trabajo que me agrada, pero pues es un trabajo que como todos tiene unas obligaciones, tiene unos horarios, tiene unos deberes. Y yo a veces he sacrificado tiempo de mi familia por el trabajo. Y yo trabajo es para estar con mi familia. Yo trabajo es para que ellos estén bien, para que no nos falte nada, para que el Eterno nos ayude y nos bendiga y que en esa administración de bienes que nos ha dado seamos sabios y lo podamos hacer bien. Entonces, esto también nos confrontaba en la relación con Dios y en la relación familiar, porque hasta qué punto entonces estoy poniendo el trabajo, que es el medio para estar para pues traer la parnasá para mi casa, hasta qué punto estoy poniendo eso por encima de lo realmente importante que es mi familia. Entonces, esta semana el Eterno sí nos ha puesto en un proceso de reflexión al respecto porque no puedo dejar la obra o no puedo dejar el trabajo o no puedo poner eso tampoco por encima de mi familia y mucho menos de mi relación con el Eterno, porque si no, no va a servir de nada. El propósito de mi vida como creyente, de mi rol como esposo, como padre, es estar con ellos. Pero si a eso lo reemplazo por estar en un trabajo o lo reemplazo por cualquier otra situación, tal vez estoy errando. Y puede que no esté mal, o sea, yo estoy trabajando y estoy trabajando honestamente y con mi esfuerzo y hasta donde más dé. Pero tal vez eso no es lo que quiere el Eterno.
tal vez eso no es lo que quiera mi familia. Entonces ahí tenemos que tener ese foco, porque es muy fácil perderlo, de que realmente las cosas las estamos haciendo es por algo. Y esas cosas no pueden ser más importante que ese algo que estamos persiguiendo. No pueden ser más importante que nuestra relación con Dios y tampoco pueden ser más importantes que nuestra relación con familia. Entonces, desde esa primera parte, este solo es el inicio de la parashá, ya nos deja una reflexión grande y un llamado que nos hace a nosotros en lo personal de realmente dedicar nuestro esfuerzo en las cosas que nos permitan estar con el Eterno, con Dios, y cumplir el deber y las obligaciones que obviamente tenemos, pero para eso hay un espacio, para eso hay un tiempo. Por nada debemos mm, como violar o como no respetar el Shabbat, porque es el espacio que el Eterno nos está pidiendo con él. Y la obra, el trabajo, las cosas, nada puede ser más importante que ese espacio. ¿Tú me dejas complementar Claro. ahí algo? También el Padre Eterno nos ha permitido tener el Shabbat como ese encuentro personal con él, como lo ha dicho mi esposo, pero para que también nosotros le inculquemos ese primer amor a nuestros hijos, algo que nos llamaba mucho la atención a medida que íbamos haciendo el estudio y de pronto es lo que se está presentando a veces en muchas familias, es el tema de que nuestros hijos asisten a Shabbat o celebran con nosotros el Shabbat solamente porque nosotros los llevamos, pero no les hemos dado la oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios. Entonces, cuando crecen, generalmente estos niños se vuelven adolescentes rebeldes que no quieren estar con Dios porque no tuvieron esa oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios. Entonces, más que celebrar un Shabbat porque es una obligación, es por tener esa conexión espiritual con Él y inculcársela a nuestros hijos desde pequeños para que cuando sean grandes, ellos por sí solos tengan el anhelo de celebrar Shabbat y tener ese encuentro personal con Él. Entonces, el Padre Eterno nos está mostrando también la importancia del Shabbat, no solamente a nivel personal, sino a través de nuestra familia y cómo se lo estamos inculcando a nuestros hijos. Así es, súper importante esa parte. Realmente lo que fortalece nuestra fe es el encuentro y la comunión con Dios. Y si nosotros como padres evitamos que nuestros hijos tengan ese momento o esa comunión, pues su fe a futuro se puede ver cuestionada o se puede ver de alguna manera retada. Y pues nosotros como padres lo que más queremos es que pues nuestros hijos mantengan nuestra misma fe y se acerquen a las cosas de Dios. Y el Shabbat por eso también es tan relevante que inclusive, como lo dice la misma parasha en el versículo 2 del capítulo 35, eh, perdón, como lo dice en Isaías 56, del 2 al 7, él dice la palabra así: dichoso el que actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observan mis sábados, que, que elijan lo que me agrade y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirles y para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlos, se les mantiene firmes en mi pacto. Los llevaré al monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan a mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, este es un llamado que no es solo para el pueblo judío, este es un llamado para todos aquellos que quieran y queramos estar en la presencia del Eterno y que como creyentes, todos aquellos que queramos tener el plan de salvación, que podamos entrar en comunión con Yeshua, con el Eterno, tener una vida eterna, ir a la Nueva Jerusalén, este es el camino. Y la palabra nos lo dice. Y por eso, aun cuando se habla de un tema tan importante como puede ser el tabernáculo, como pueden ser los utensilios del templo, como puede ser el arca del pacto, se antepone el Shabbat. Y en el Shabbat es una invitación de salvación para todo el mundo. Es una invitación de salvación que ha extendido el Eterno para que todos podamos entrar
en ese propósito de salvación que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, de esta parte, cuidemos realmente de entrar en el Shabbat, de respetar este espacio, pero así como lo mencionó ahorita mi esposa y como lo dice al final de este versículo, los que quieran y se dispongan a hacer las cosas que Dios le agrada. Entonces, esta disposición es muy importante porque entra el tema del corazón, de por qué yo hago las cosas. Las hago porque quiero agradar al Eterno, porque me lo necesito, porque me place, o simplemente porque sé que es parte del cumplimiento y lo hago como en obediencia, pero no por amor, no por voluntad, no por creer. Entonces, esto también encuadra con el relato de la parashá, porque después de que se habla de esto, entonces se da la ordenanza de llevar ofrendas para la construcción del Mishkan. Y es el versículo siguiente que nos dice, que nos cuenta la parashá, lo que está escrito en Éxodo 35:5. Dicen, tomen entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata, bronce, y aquí hay un listado que sigue a continuación de materiales, pero resaltamos este versículo es porque dice todo el que se sienta movido a hacerlo. Es muy importante que nosotros entendamos que el Eterno es respetuoso en el libre albedrío que nos ha dado y para Él no vale de nada una ofrenda que no esté movida por un corazón que quiera hacerlo. Entonces, por eso es muy importante y por eso nosotros quedábamos como extasiados cuando hacíamos este estudio de, wow, ¿cuál es la importancia del Shabbat para conectarnos con el Creador, para conectarnos con el Eterno? Y cuán aún más es la importancia de cómo yo entro al Shabbat, cómo introduzco a mi familia y nosotros como padres que tenemos la obligación de dar testimonio a nuestros hijos, cómo hacemos que ese espacio sea un espacio agradable en el que ellos puedan disfrutar de la presencia de Él y que no entren por obligación o por compromiso. Entonces, hay una cita que queremos compartir con ustedes que se encuentra en 2 Corintios 9:7 y dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, esto simplemente nos refuerza el mensaje de que en todas nuestras ofrendas, en todo lo que hagamos, debemos darlo con un corazón dadivoso y un corazón bondadoso. En las enseñanzas que hemos recibido en la comunidad, parte de las enseñanzas que a mí más me ha quedado es que en torno a la ofrenda, en torno a ser benévolo o generoso con otras personas, el mayor grado es cuando la persona que va a recibir esa ofrenda no sabe quién la dio y el que la da tampoco sabe quién la va a recibir. ¿Por qué? Porque ahí no hay egos, ahí no está esa emoción de yo lo doy para que tú te sientas bien y tengas una sonrisa y entonces yo me siento agradable. O yo tampoco me estoy en la posición de que me dan y entonces me siento comprometido con la persona que me está dando. Es completamente transparente, es completamente lejano y esto es el sentimiento, pues, como que nosotros deberíamos tener al momento de dar una ofrenda, al momento de presentar algo a nuestra comunidad, a nuestra familia y pues sobre todo al Eterno, un corazón dadivoso. Ahora, aquí hay algo muy importante y es que al final las cosas no son nuestras. Nosotros en esta tierra somos solo más que administradores de la provisión y de las cosas que nos ha dado el Eterno. Nuestros trabajos, nuestra provisión, nuestros bienes, todo es del Eterno, todo es del Eterno. Pero Él acá pone la opción de una ofrenda. Entonces eso aún también es un proceso de cómo si Dios es el dueño de todo, nos pide que ofrendemos. Es porque para Él hay una importancia sobre esa propiedad privada o sobre esa administración que nos ha dado. Él tiene toda la potestad de darnos y de quitarnos. No obstante, aquí él no está persiguiendo el oro, la plata, el bronce, las pieles, ni todos los utensilios que se recogieron durante la construcción de este Mishkan. Él está buscando
que tú y yo tengamos un corazón abierto y dispuesto para servir al Eterno y que esa acción nos llene de alegría, sin importar si es mucho, si es poco. Aquí en el relato de la parashá nos dice que fue abundante, que hubo un punto en el que tuvieron que decirle al pueblo, no más, porque ya es suficiente, Dayeno, es demasiado, es demasiado. Eh, pero lo que se persigue ahí es el corazón de las personas, es el corazón con el que nosotros hacemos la ofrenda. Por eso queremos también compartir con ustedes esta otra cita que refuerza lo que les decíamos anteriormente y dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos los habitan. Pero el Eterno, aquí simplemente durante esta parasha, nos está recordando paso a paso lo que es realmente importante para él. Y ojo que no quiero decir que no sea importante el dar, que no sea importante la construcción del tabernáculo, sino que aquí el Eterno, en lo que nosotros analizamos y entendimos, nos está pidiendo que le entreguemos a Él nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra vida. Por eso nos pide que entremos en comunión con Shabbat. Por eso nos pide una ofrenda de corazón. De nada vale, o sea, las ofrendas que no se dan con una intención no son buenas para la persona que la da, ni tampoco son buenas para la persona que la recibe. Si tú vas a dar una ofrenda que sea con el corazón, que sea con la intención de agradar y de servir al Eterno, de poder prestar una mano a alguna persona que lo necesite. Pero si tienes una doble emoción, si lo haces por compromiso, si lo haces de pronto por presión social o por cualquiera que sea el término que quiera ponerte en tu vida, mejor no lo hagas porque no va a ser bueno para ti ni para también ni tampoco va a ser bueno para la obra del Eterno. Después de esto, en el relato, nos empieza a decir en Éxodo 35:10 que todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir a hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se le haga. Y aquí nos empieza a describir pues todo lo del tabernáculo. Entonces vamos en un proceso en el que el Eterno nos dice, primero estén conmigo, estén en Shabbat, estén en comunión, lleguen con un corazón dispuesto y ya ahí después sí van a empezar a actuar. Ahí después sí van a empezar a ejercer esos dones o esos talentos que se les has dado. Entonces con mi esposa cuando estábamos analizando esto, llegábamos a una conclusión que se me llamó mucho la atención, no sé si también tú lo quieres reforzar, y es que en algún momento Dios permitió todo esto para que nosotros en nuestra carne, en nuestra humanidad, nos sintiéramos útiles. Y vamos a tratar de elaborar un poco mejor la idea. ¿Por qué nos sintiéramos útiles? No sé si a ustedes les pasan, pero cuando ustedes de pronto ayudan en la casa o cuando ustedes de pronto están en un trabajo y tienen algo que entregar, al final ustedes están entregando algo palpable, algo físico, algo que se puede ver y decir, uy, lo logré, terminé el informe, hice esta venta, ayudé a esta persona. Es algo que tú lo ves, que tú lo sientes, que tú lo percibes. Entonces, eso te hace sentir bien, Valorado. te hace sentir valorado, hace sentir que tiene sentido y utilidad lo que estás haciendo. Pero en las cosas del Eterno no es así, porque las cosas del Eterno no se mueven por la carne. Y Él por eso nos pone como en antesala, estén conmigo, y eso ya es estar bien. De hecho, la palabra nos dice que el estar y respetar en Shabbat nos abre la puerta a la salvación, a la vida eterna. Vengan con un corazón dispuesto, vengan porque quieren, porque les agrada, porque quieren estar conmigo. Y eso ya refuerza ese mensaje. Y eso ya nos da unas promesas de salvación. Eso ya nos permite ser útiles. ¿Sí? No el ir a construir el Mishkan, no el ir a hacer cierta obra. Eso va a ayudar seguramente y es parte del propósito y es parte de la obligación que como creyentes y siervos tenemos. Pero el llamado está primero a ser parte del Eterno, estar en comunión con Él y llegar con un corazón dispuesto. No sé si quieres agregar. No, sencillamente pues el Padre da la oportunidad que se dé esa construcción del Mishkan, es para que de alguna manera nosotros como seres humanos tenemos ese sentir de que, como lo decía mi esposo, de sentirnos valorados.
Entonces el padre dice, bueno, ya saben que yo estoy ocupando el primer lugar, pero ustedes también son importantes para mí y quiero que se sientan valorados. Y sé que ustedes tienen unas habilidades artísticas y las van a poner en obra. Entonces como que el padre ya siendo claro, pues yo soy el primero, pero ustedes, pues yo también los valoro y les doy la oportunidad de que hagan parte de esta construcción para que pongan sus dones y sus talentos a mi obra. Entonces digamos que es una forma en como que él aprecia lo que somos y nos sentimos valorados, como lo decíamos hace un momento, para que no perdamos la fuerza y el ánimo de estar en las cosas de Dios. Entonces, nosotros como necesitamos las cosas, verlas en físico, entonces él también dice, bueno, pues voy a darles esa parte para que se animen y sigan en mi obra. Esta paracha es muy extensa en cosas y mensajes hacia nuestra vida. Obviamente por el tiempo y por poder compartir un mensaje claro para ustedes, nosotros nos quisimos enfocar en esta parte. Ya para terminar, simplemente vamos a ir a el versículo de Éxodo 35, 11, en donde aquí se habla de que todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se les haga. El santuario con su tienda, su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases. Estos últimos elementos que están en el versículo 11, el santuario con su tienda, su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases, estos se pueden asimilar a manifestaciones del espíritu del Mesías, del espíritu de Yeshua, que se ven reflejados dentro de la construcción del Mishkan. Y eso, ¿cómo lo entendemos nosotros? Había la labor de construir el tabernáculo. Sin embargo, estos artículos que estábamos viendo en la lectura se mencionan 5 veces dentro de la parashá. Entonces, ¿por qué? Porque son muy importantes. Y nosotros, entonces, en un estudio que encontramos del doctor Blatt, la construcción del tabernáculo tenía el lugar, el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, eso es un espacio físico en donde nosotros nos íbamos a íbamos a estar en la presencia del Eterno, donde íbamos a poder estar en comunión con Él, pero a su vez se asimilan que cada uno de esos aspectos están dados con dos cosas. Uno, el estudio de la Torah, se puede asimilar con la construcción física del tabernáculo, pero el poder ingresar a cada uno de estos espacios también va a depender de mucho de nuestro desarrollo espiritual que tengamos en estos sentidos. Es decir, nuestro conocimiento de la Torah debe estar acompañado de manifestaciones del Espíritu para poder ir ascendiendo dentro de los espacios que tiene el Eterno dentro de su tabernáculo. Entonces aquí nos hablaba que hay varias manifestaciones, el don de las lenguas, está el don de la profecía, está el don de tener palabra de sabiduría y poder tener palabra de conocimiento, pero cada una de esas manifestaciones del espíritu se asimilan también a un nivel espiritual que nosotros tenemos en nuestras vidas. Entonces, básicamente cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, cuando tenemos una comunión con el Eterno, cuando empezamos a aprender también sobre su Torah, el estar con el Eterno es lo que nos va a permitir desarrollarnos espiritualmente. Entonces, aquí lo que queremos decir es, simplemente es un llamado y es una enseñanza que nos hace esta parasha para nuestras vidas a que entremos en Shabbat, entremos con gozo, que ese gozo y esa comunión con el Eterno son los que nos va a permitir desarrollar una obra y posteriormente ser buenos en esa obra y tener un nivel dentro de esa obra. Entonces aquí, a grosso modo, nos decía, si ustedes empiezan a desarrollar el don de el hablar otras lenguas e interpretar otras lenguas, eso nos pone en el atrio exterior. Ya después, si ustedes empiezan a desarrollar o a recibir temas de profecías, eso los pone en el lugar santo, pero el nivel máximo es en el que yo voy a tener ya esa revelación, en el que solo no voy a tener solo palabra de conocimiento, sino también palabra de sabiduría, en el que voy a comprender cómo se interpreta todo lo que está escrito, cómo lo aplico a mi comunidad, cómo lo aplico a mi familia, cómo lo aplico en la vida como creyente. Y adicionalmente toda esa profecía que llegue, ¿cómo la interpreto? Porque profecías hay muchas, pero interpretarlas no es fácil. Entonces, comunidad, este era el mensaje que nosotros teníamos para esta parashá. Queremos darles un mensaje de aliento, de
de aliento a que entremos al Shabbat como el Eterno lo dispone, de que jamás olvidemos al Creador por su obra, de que lo antepongamos encima de todas las cosas, y todos aquellos que tal vez hoy estamos en un trabajo, no olvidemos que también estamos trabajando por el bienestar de nuestras familias, y con ellos es que con quienes debemos estar. Que el trabajo no sea más importante que nuestros hijos, y nunca, nunca que las cosas que hagamos sean más importantes que Dios. Ese es el mensaje que teníamos para esta parasha. Bendiciones. Bendiciones, shalom.